Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos sean a Femcast, un podcast de Femme Fatale en el cual dos amigas y colegas se reúnen cada semana para hacer una reseña sobre algún libro escrito por una autora o para discutir algún tema de interés, ¿no? Sí, yo soy Leslie, @LennyLicious, y tú eres. ¿Y cómo te sientes? Bien, ok, es suficiente. No. Eh, sí, te entiendo. Sí, la vida adulta y sus cosas. Pero bueno, mira, hoy te traigo un tema mm, que espero que te guste, primeramente, y que sea muy interesante. Y creo que es un tema hasta cierto punto feliz, ¿no? Milagrosamente, ajá, exactamente. ¿No? Celebrando un poco este mes de junio y que este mes se festeja, bueno, no se festeja, se conmemora algo muy importante que es la diversidad, ¿no? Sexual, la comunidad LGBT+, ¿no? Y conmemorar la lucha histórica que han tenido pues para acceder a derechos básicos. Ok, exacto, no lo básico, ¿no? No piden más. Entonces, pues bueno, estuve reflexionando un poco sobre qué hacer este tema, sobre cuál tema escoger para este mes y siguiendo un poco como el patrón que tuve con el libro de Orlando de Virginia Woolf, decidí escoger un tema que también habla sobre la diversidad sexual, de género, sobre la ambigüedad, quizás sobre la necesidad de no ponerse etiquetas y de solamente ser, sin tener que rendir cuentas sobre eres esto o eres lo otro, ¿no? Solamente existes y ya. Y el resto de las personas tendrían que aprender a respetar y a aceptar. Pero bueno, hay que iniciar con un pequeño disclaimer, ¿ok? Que este episodio se realiza desde el respeto y la admiración. No quiero que este episodio sea una whitezican explicando cosas, ¿no? Y no quiero que sea una whitezican intentando darle voz a los que no tienen voz, ¿no? La comunidad de la que vamos a hablar tiene su propia voz y la ha utilizado para acceder a sus derechos, ¿no? Entonces no es darles voz a los que no tienen voz porque tienen voz. Entonces, mi intención un poco es conmemorar y celebrar su existencia y su lucha. Y para ello lo que intenté fue más que nada como recabar o recopilar testimonios de personas muchas que son los protagonistas de este episodio y también de personas académicas que se han encargado como de investigar un poco más quiénes son estas personas, cuál es su rol y cuál ha sido su historia. ¿Ok? Ah, es mi alarma de pato otra vez, lo siento. Entonces, bueno, sí, ¿tú sí? Okidoki, para que no salga mi alarma de pato. Eh, Okidoki. Muy bien. Bueno, Laura, ¿tú alguna vez has escuchado hablar de... ok. ¿Alguna vez has escuchado hablar de los muches? ¿No? Ok. Ok, perfecto. Mejor todavía. O sea, para que sea más sorpresa. Bueno, los Muches, hace algunos años creo que estuvieron como que bastante representados en algunos documentales o, por ejemplo, no sé si alguna vez llegaste a ver Vice. Según yo, donde me enteré de la existencia de los Muches fue a través de un pequeño corto de Vice, no recuerdo
entonces puede que esto sea falso, ¿ok? Pero me acuerdo que lo vi en algún video y que en ese entonces hablaba mucho de que era como un tercer género, de que esta comunidad en el Istmo, especialmente en Oaxaca, ¿no? Era como un matriarcado, ¿no? Que se salía como completamente fuera de lo común de nuestro sistema patriarcal, ¿no? Entonces hablaban de inicio, esto es un matriarcado, los muches son el tercer género y esta región es el paraíso para ser un muche, ¿no? Entonces esa era como la idea o el mito que al inicio yo interpreté o más bien recibí de los muches. Sin embargo, puede que este mito no sea completamente cierto. Pero vamos a empezar entonces definiendo qué es un muche. Muche significa en el zapoteco alma femenina en cuerpo de varón. ¿Ok? Esto es en el contexto de la cultura zapoteca. Entonces, a pesar de que se les llama el tercer sexo muchas veces o el tercer género, no es necesariamente cierto y no todas las personas muches van a estar de acuerdo con esa etiqueta. ¿Ok? Entonces, creo que una de las cosas principales que yo interpreto de los testimonios y de las entrevistas que estuve leyendo es que definir qué es muche es difícil, que realmente lo interesante o lo característico de ser muche es que no hay una etiqueta occidental de lo que es ser muche. Es decir, no es igual a ser gay, no es igual a ser transgénero, transexual o a ser cualquier concepto que nosotros podamos tener, no es igual a ser muche, ¿no? Muche es un concepto único que sí puede como incluir a personas que son gay, que son trans, pero no necesariamente es sinónimo de. Es complicado. Ok. En algunas ocasiones los muches aceptan roles o adoptan más bien roles entre comillas femeninos, ¿no? Pero su orientación sexual podría determinarse como homosexual, es decir, que igual es complicado, ¿no? Porque pues para ser homosexual tendría que haber o sea, tendría que ser del mismo sexo, pero considerando que muche no necesariamente significa hombre biológico, entonces es como complicado decir que o sea, que la orientación sexual es la homosexualidad, ¿no? Según algunos testimonios que leí, en la cultura zapoteca hay 4 géneros: hombre, mujer, lesbiana y muche, ¿no? Entonces, como mencioné, muche engloba a la transexualidad, a las personas transgénero, a las personas bisexuales. Yo personalmente siento que quizás la palabra queer podría ser como lo más semejante que desde mi concepción, horizontal, podría asociar con muche. Es decir, engloba como todas las diversas expresiones, ¿no? Que puede tener una persona en este espectro de sexualidad y de género, pero no la encasilla a tienes que ser esto o tienes que ser lo otro, ¿no? Es como, pues simplemente eres diverso, eres distinto, ¿no? Hasta cierto punto, entre comillas, ¿ok? No, se supone que es como otra categoría aparte, ¿ok? Sí. Entonces, pero incluso algunos de los testimonios que leí como que sí incluían un poco a mujeres que, entre comillas, se visten de hombre, cierro comillas, muches, ¿no? Entonces sí es como complicado definirlo desde nuestros ojos occidentales, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas personas muches son, entre comillas, biológicamente hombres, pero pueden vestirse, entre comillas, nuevamente, de mujeres, sea lo que eso signifique, ¿ok? Pero esto puede ser un estereotipo, ¿no? No todos los muches se visten de mujeres, ¿no? Aunque muchas sí. Y otro estereotipo es pues también que tienen que tener como un rol pasivo en la relación sexual, no necesariamente tienen que, ¿no? También que solamente puede haber como relaciones de muches con hombres, ¿no? Pero no necesariamente eso es cierto porque también puede haber relaciones muche con muche, ¿ok? Y bueno, también existen, por ejemplo, personas que se llaman muchenguyu, ¿ok? Que son muches
que se sienten atraídos por otros hombres, ¿no? Nuevamente otros hombres, entre comillas, es complicado, ¿ok? Pero no se visten de mujeres, es decir, utilizan la vestimenta estereotípicamente masculina, se sienten atraídos por hombres. En algunas ocasiones también, o sea, hay muchas que se casan con mujeres y tienen hijos, pero son muchas, ¿no? Entonces, como verás, creo que mucha realmente engloba un montón de cosas y sobre todo engloba como la libertad de que tú puedas ser quien tú quieras ser sin la necesidad de que te pongas la etiqueta de soy cisgénero con esto, con lo otro y demás, ¿no? Pero bueno, es un poco complicado quizás de concebir, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos como que ya en nuestro cerebro estos conceptos de transexualidad, cisgénero, homosexual, heterosexual, ¿no? O sea, cuando tú tienes como eso en tu cerebro conceptualizado, pues quizás sea difícil como entender el concepto de lo que es muche, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cuál es el rol de los muches en la cultura zapoteca? ¿Ok? Este, no. No, este es como un pequeño subtítulo para dar paso a la siguiente etapa del podcast, ¿ok? Que es hablar del rol de los muches en la cultura zapoteca, ¿no? Entonces, aparentemente, como te mencioné antes, la cultura zapoteca es un matriarcado aparente. Y digo aparente porque, pues, a pesar de que las mujeres tienen un poco más de autonomía que en otras culturas y que incluso lideran actividades como tan importantes como el comercio, pues también muchas veces sufren de violencia o de falta de acceso a oportunidades, por ejemplo, la educación, ¿no? Entonces, es matriarcado tentativo, quizás, ¿no? Y igualmente, por ejemplo, los muches pues también llegan a sufrir violencia, lo cual pues es un acto bastante patriarcal, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de que pues se habla como de este matriarcado aparente y de que se dice que la mujer zapoteca es mucho más autónoma, pues también se dice que los muches tienen muchísima más autonomía, ¿no? En esta cultura que la que pudieran tener en otros. Pero esto no es necesariamente cierto, ¿ok? Adicionalmente, en la cultura zapoteca, el lenguaje es una parte muy importante como para que podamos entender el concepto de muche. ¿Por qué? Porque en el español todo tiene género, ¿no? El agua, la vaca, bueno, vaca sí tenía que tener género, el papel, ¿no? La puerta. De alguna forma, incluso los objetos tienen género, ¿ok? Pero en el lenguaje zapoteco, los objetos y muchos otros temas, o sea, y muchas otras partes del lenguaje son neutrales. Entonces no es el micrófono, solo es micrófono y no necesita tener asignado un él o un ella. Que si lo piensas bien es raro que nosotros en el español pues tengamos que ponerle sexo, género, no sé, hago cosas, ajá, y yo no me había dado cuenta hasta que estaba como que leyendo al respecto y dije, oye, tienes toda la razón, o sea, ¿por qué no puedo decir la papel o el computadora? No, o sea, exacto, está extraño cómo se define el sexo o el género, no sé, de un objeto, pero bueno. Este lenguaje neutro, pues también abrió como que la posibilidad de que dentro, no, o sea, de la cultura reflejara en el lenguaje la naturaleza o la existencia de los muchos. ¿Por qué? Pues porque al final el lenguaje de alguna forma refleja, pues, quiénes somos, cómo está conformada nuestra sociedad y si en esta sociedad, pues, abrimos como el paso a la neutralidad de género, pues tiene sentido que puedan existir personas que no tengan que encajar en el él o el ella, ¿ok? Los muches por lo general se dedican a labores como las artesanías, la peluquería, el bordado, la cocina. Y si esto te parece parecido o conocido, es porque estos roles son los estereotípicamente considerados como roles femeninos. Es decir, sí, trabajo, ¿no? Tengo una fuente de ingreso, pero siempre tiene que estar desde estos trabajos femeninos, ¿no? No hay tantas posibilidades para salirse de ese, ¿cómo se dice? De esa lista de trabajos, ¿ok?
Pero también en ocasiones pues sufren de discriminación, ¿no? Y a veces por necesidad tienen que dedicarse al trabajo sexual. Así es, ¿ok? Hay otro mito también que dice que algunas madres quieren tener hijos muches. ¿Por qué? Porque los hijos varones se casan y se van. Las hijas se casan y se van. Y el hijo muche, ajá, es como el hijo sacrificado, entre comillas, ¿no? Que se queda, nunca se casa porque es muche, nunca se va de la casa y por lo tanto puede cuidar a la mamá y puede ayudar a las labores de la casa, ¿no? Entonces algo está como el mito no comprobable, ¿no? De que muchas mamás presionan a sus hijos como para que se vuelvan muches, ¿ok? Pero algo que yo estaba viendo en estos testimonios de personas que efectivamente son muches, dicen que eso es como que muy, muy, muy extraño que ocurra, ¿no? Que por lo general, pues sigue habiendo rechazo, ¿no? Por parte de la familia a que un hijo sea muche. Es decir, apenas empiezan a detectar, entre comillas, actitudes o acciones que puedan, ajá, muchistas, y es como cierto rechazo, cierta violencia, y muchas veces son las mamás o las hermanas de los muches quienes defienden y los apoyan. Ok, entonces, bueno, esto de que las familias no buscan que los hijos sean muches no es necesariamente cierto, ¿ok? Entonces, como te mencioné al inicio, se cree que esta zona, especialmente en Juchitán, es un paraíso para ser un muche, ¿no? Y en su momento se creó esta narrativa, que yo me acuerdo bien, de que este era un completo paraíso, un completo matriarcado, pero en realidad no es muy cierto, ¿no? Porque los muches, ellos confirman y aseguran que viven muchísimas limitaciones en su comunidad, es decir, que no es tan paraíso como se creía que era, ¿no? Ok, entonces, por ejemplo, algunas de las limitaciones que sufren es discriminación a la educación. Veía, por ejemplo, la entrevista de un muche que decía que muchas veces, pues a la hora de ingresar como al sistema escolar, pues la escuela les dice, eres niño, tienes que usar pantalón, eres niña, tienes que usar falda y no hay otra opción. ¿Ok? Esto es súper importante para tu aprendizaje. Ajá. Entonces, por ejemplo, un niño muche que quiere usar falda, pues realmente se va a ver como confrontado con el debate de o tengo educación o soy yo, o soy libremente yo y puedo expresarme como yo quiero expresarme. Entonces, muchas veces se ven en situaciones de ese tipo donde pues tienen que escoger una de esas dos opciones y no siempre van a escoger la decisión de continuar en la educación, en el sistema educativo. También en ocasiones pues sufren de discriminación laboral, no les dan trabajos y cuando les dan trabajos pues no siempre van a estar como fuera de estos trabajos tradicionales que se les asignan por su estatus de muche. Es decir, también había una entrevista de un muche que decía como que su sueño era ser maestro, maestra, y que realmente había sido como completamente imposible y que se dedicaba a bordar, ¿no? Al tejido y a todo ese tema, pero que realmente nunca pudo como que cumplir ese sueño profesional que tenía y está, o sea, al final un poco triste y lindo a la vez porque dice pues que espera, que ya sabe que ya no le tocó a ella, pero que quizás le toque a alguna futura compañera, ¿no? Es decir, en un futuro espera que puedan existir estas oportunidades para los muchos, ¿no? Y pues bueno, esta situación de discriminación laboral y de discriminación a la educación, pues claro que te genera cierta vulnerabilidad económica en la cual muchas veces pues tienen que dedicarse al trabajo sexual, ¿ok? Adicionalmente, muchas veces sufren de violencia física tanto dentro de la casa como fuera de. Es decir, a veces el papá machista o los hermanos dicen, es muche, entonces pues vamos a golpearlo, incluso hay casos de abuso sexual, o sea, muchas veces sufren violencia dentro de su propia casa. Adicionalmente, también a veces sufren violencia psicológica. Por ejemplo, contaba uno que simplemente cuando se dieron cuenta de que era muche le dejaban de hablar, o sea, le hacían ley del hielo como si no existiera.
Exacto. Y adicionalmente, pues también está un tema de la epidemia, hasta cierto punto, del VIH, ¿ok? Los muches desde se han organizado en sociedad civil para, por ejemplo, poder contrarrestar el impacto que tienen todos estos factores en su vida. Es decir, hay organizaciones de la sociedad civil, incluso iniciativas públicas, no de gobierno, que buscan pues informar sobre cómo evitar el contagio del VIH o dar oportunidades laborales, ¿no? O promover que, o permitir, ¿no? Apoyar a los muchos para que puedan tener una educación, tener refugios en caso de que vivan violencia, o sea, todo ese tipo de cosas se han organizado como para poder apoyarse en ese sentido. Entonces, en general, a pesar de que se tenía como que el estereotipo de que Juchitán, ¿no? Y especialmente esta región, era como sinónimo de paraíso, en realidad se tolera. Es decir, se tolera y especialmente se tolera cuando él o la muche puede dar algún ingreso, ¿no? O puede contribuir, exacto. Es decir, pues bueno, trae dinerito a casa, pues bueno, le tolero que sea muche, pero no me encanta la idea de que sea muche, ¿no? Exactamente. Entonces hay hasta cierto punto permisibilidad, pero se les pide discreción, de alguna forma, lo cual pues no es exactamente aceptación e inclusión, ¿no? En la sociedad. Pero bueno, un poco retomando su historia, pues les muches existen desde tiempos precoloniales, ¿no? Y existen desde antes de que existieran los conceptos que hoy conocemos como homosexual o transgénero o transexual. Es decir, esto viene de hace muchísimos años, antes de que tuviéramos como que esta mezcla bíblica católica latina, ¿no? Donde ya se nos obliga como a conceptualizar estos conceptos, ¿ok? Y darles una connotación negativa o positiva. ¿Ok? Entonces siempre han existido, siempre han estado ahí, pero hasta 1960 realmente no podían revelar su identidad, ¿no? Se les pedía nuevamente discreción absoluta, ¿ok? Por temor a represalias o por temor a rechazo. Pero justo en la década de los 60 se empiezan a liberarse. Un grupo de muchos dijeron, ¿sabes qué? Me quiero atrever a expresar mi identidad, no tengo por qué limitarme, no tengo por qué restringirme, yo quiero ser libre. Exacto, ¿no? Y la verdad es que han avanzado bastante en ese tema, porque por ejemplo, ahora en esa zona se realizan unas fiestas patronales que se llaman vela, que básicamente es como celebrar oficios, por lo que yo entiendo, ¿no? Es como la vela de los mineros, la vela de los agricultores, ¿no? Y también un grupo de muchas llamado Auténticas Intrépidas Buscadoras de Peligro, empezó como que a promover la vela. Exacto, la vela de las muches, ¿no? Que es una fiesta patronal donde pues salen a las calles y festejan y bailan y comen y beben y simplemente celebran y conmemoran pues su existencia como muches y la importancia que tienen para su sociedad, ¿no? Y bueno, como mencioné antes, pues se han organizado en la sociedad civil para apoyarse entre sí y para apoyar los temas de los derechos sexuales, de la no discriminación en el trabajo, en la educación, la protección del VIH, pero también hay realidades distintas para cada mucho, ¿no? No hay que llevarnos la idea de que todos están en una situación de vulnerabilidad, porque hay muchos que de alguna forma, con mucho esfuerzo seguramente, han logrado, por ejemplo, tener una carrera profesional o tener algún empleo como en el servicio público, ¿no? Entonces, las realidades al final son muy distintas entre cada persona, pero estamos de acuerdo que hay obstáculos y retos sistemáticos, ¿no? Que hacen que sea más difícil para algunas personas acceder a derechos que para otras personas es mucho más sencillo, ¿no? ¿Quién lo diría, no? Entonces es importante decir que sí, que hay muchísimos retos como comunidad tienen que vivir, pero que también han existido casos como de éxito de personas que logran romper, entre comillas, el techo de cristal.
Por ejemplo, hay una persona muche que se llama Maranta Gómez, que fue la primera candidata muche en el 2003. No ganó, pero el simple hecho de poder ejercer un derecho exacto, que es un derecho político que todas las personas tendrían que tener, pues es un logro bastante grande para la comunidad y por eso al inicio yo destaqué que no necesitamos darle voz porque tienen voz, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco sobre los muches. Finalmente, quisiera hablar un poco sobre las conclusiones y tus impresiones. ¿Cuáles son tus impresiones? Yes. Ujú. Exacto. Ujú. Hombre o mujer. Exacto. O sea, estoy muy de acuerdo contigo porque al final no es que sea una moda, sino que más bien quizás como sociedad somos un lugar un poco más seguro para que personas que siempre se sintieron distintas a lo que se les impuso puedan sentirse como con la confianza de poder ser ellas, ellos, ellos mismos, ¿no? Sin el temor de tantas represalias que por supuesto, exacto, que por supuesto hay muchísimos retos todavía, ¿no? Como mencioné previamente, no solo para los muches, sino también para la comunidad LGBT en general, ¿no? Pero bueno, de alguna forma hemos evolucionado para que ahora estas expresiones de diversidad puedan ser más libres y puedan estar más presentes. No, no porque no existieran, sino porque ahora hay quizás un poco menos de peligro de atreverse a ser quien eres, ¿no? Y así. Y bueno, algo que creo que me parece muy interesante del concepto, ¿no? De la palabra muche, es justamente esta juxtaposición o esta situación como muy distinta a nuestros conceptos occidentales. Es decir, no tener que encasillar a estas personas en ninguna categoría, sino que crear un término que engloba el espectro tan amplio que puede llegar a ser la diversidad sexual, la diversidad de género, ¿no? Y está cool, siento yo, por eso me recordó bastante como el libro de Orlando, ¿no? Porque de alguna forma no te tienen que explicar, ¿no? Quién son. Simplemente no te tienen que justificar a ti qué categoría encajan para que tú te sientas satisfecho de que entran en una de tus categorías, ¿no? Simplemente existen
Y algo, un muche, por ejemplo, que estuve leyendo decía como que lo más importante es que tú preguntes, que no asumas, ¿no? Tú no puedes llegar y asumir, es hombre, es homosexual, es transgénero, ¿no? Pregunta, pregunta cómo quiere que le digas. ¿Quiere que le digas ella? Ajá, quiere que le digas él, quiere que le digas ella, que no le importa si le dices él o ella. O sea, al final es preguntar cómo te sientes tú cómodo o cómoda, ¿no? Cómode, o sea, para que nos podamos referir a ti, pero sin cuestionarte y sin exigirte que encajes en alguna de mis categorías preconcebidas. Ujú, ujú. Sí, sí. Ujú. Sí. Reflejar, ¿no? La existencia de personas que existen, ¿no? Por más que tú digas, yo no voy a usar lenguaje inclusivo, esas personas van a seguir existiendo. Ajá. Y a que sean reconocidos como personas. Ujú. No, pero bueno. Ok, sí. Y justamente, por ejemplo, una de las cosas que noté es que parece que uno de los grandes enemigos de la diversidad son las instituciones, porque, por ejemplo, ¿quién lo diría? A la hora de ingresar como al sistema educativo, pues a estas personas diversas, ¿no? Se les dan dos opciones, o falda o pantalón, ¿ok? Porque aparentemente eso es muy importante para la educación. Entonces desde ahí, exacto, y entonces desde ahí empiezan a enfrentar al sistema y al sistema de este estado, bueno, occidental, entre comillas, llamado México, ¿no? Porque, por ejemplo, también uno de los testimonios que yo veía decía como que es que mi primer reto es cuando me acerco como a una institución de gobierno. Tengo que llenar un formulario donde me dicen sexo femenino o masculino. ¿Y qué tal si yo no soy ninguno de esos? Pero ahí voy a tener que escoger, ¿no? Entonces ahí hay un reto grandísimo porque desde las instituciones el mundo sigue hecho para dos grupos, hombres y mujeres. Ujú. Es como que,
que el otro. Exacto. Ujú. Yes. Y quizás un tercer tema que concluí como de este tema, un tercer tema que concluí de este tema, es cómo de alguna forma desde nuestra concepción occidental estamos llenos de mitos sobre, por ejemplo, los muches o sobre la cultura zapoteca, ¿no? Porque justo es lo que me llamaba mucho la atención. Cuando yo por primera vez escuché sobre los muches, a mí me lo presentaron como el paraíso, ¿no? Como el matriarcado, ¿no? Pero no me presentaron como esos retos que tiene la comunidad muche, ¿no? Entonces está muy interesante cómo de alguna forma estamos llenos de mitos sobre lo que realmente es, ¿no? Ser un muche y también cómo se nos dificultan entender diversos de los conceptos, o sea, diversos conceptos, ¿no? Y cómo se dice, y pues sí, ¿no? O sea, creo que para mí el echarme el clavado en la investigación sí fue como abrir los ojos a una concepción errónea que yo tenía, ¿no? Pero para deconstruirte, entre comillas, en ese sentido, pues sí tienes que meterte a investigar y estoy segura de que me falta, ¿no? No estoy diciendo que ya lo sé todo ni nada, pero al final de cuentas suena un poco, pues no sé, o sea, cuántas sociedades matriarcales como que conocemos en el mundo. Creo que son pocas, ¿no? Donde pudiéramos decir que existe un matriarcado efectivo y al mismo tiempo, ¿qué es un matriarcado? O sea, un matriarcado es igual que un patriarcado, pero con mujeres. I don't know, ¿no? Son como nuevamente encasillar conceptos que quizás son muy distintos a lo que mi cerebro puede concebir. Es decir, o sea, para mí un matriarcado es esto, pero no necesariamente matriarcado existe en la cultura zapoteca y si existe, no necesariamente tiene que ser lo que yo estoy esperando. Yes. Es como, ¿qué? Yes. Sí, yes. Y por ejemplo, también es estar abierto o abierta a otras formas de vida que no van a encajar, ¿no? Con lo que tú crees correcto y respetarla, ¿no? Es decir, estar abierto a saber que las cosas son diferentes y que no hay una cosa que sea mejor que la otra, sino que simplemente son distintas, son diversas. Y que así es un poco la existencia humana, diversa. Pero, y está bien, ¿no? Pero el concepto con el cual crecemos y se nos enseña, pues nos indica que o es así o es así. Todo lo que no es así
está mal o es atrasado o es tradicional, ¿no? Cuando no necesariamente y cuando o sea, por ejemplo, todo esto tiene como que un trasfondo de tradición y de lógica que quizás nosotros seamos quienes no comprendamos, ¿no? Pero al mismo tiempo siento que es un poco este tema de, pues, hasta dónde tiene que entrar, ya se puso denso, el Estado, ¿no? Porque, por ejemplo, hay casos de homicidios, no a muchos, ¿no? Por cuestión de, o sea, de homofobia hasta cierto punto, de transfobia, ¿no? Y hasta qué punto tiene que entrar el Estado conociéndolo como sus instituciones, conformado por sus instituciones de justicia y sus leyes, como para regular este tema que al final es, pues es una población, ¿no? Que tiene sus propias costumbres, usos y costumbres, pero pues estamos de acuerdo que el homicidio no es algo que sí, ¿no? Entonces es como una conversación, creo, complicada, ¿no? De hasta dónde debe llegar el Estado, hasta dónde, ¿no? Porque al final es el concepto de derechos humanos, pero sí culturalmente, que no estoy diciendo que pase en la cultura zapoteca, ¿no? Hay como esta tendencia a la violencia a ciertos grupos, pues uno se tiene que empezar como que a reflexionar como, ¿cómo le hago? Y creo, exacto, y creo que esa es una discusión interesante también. Y sí, se puso filosófico. Un poco de todo. O sea, sí, con el chip de hombre o mujer, ¿no? Exacto. Pero creo que también habla de la importancia quizás de la participación y de la representación, ¿no? De la diversidad en instituciones que sí son del Estado, del concepto del Estado-nación y bla, 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 pero bueno, si de alguna forma hay representación de una persona de la comunidad que puede darnos realmente su perspectiva, ajá, y abordar los temas que son importantes para su comunidad, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa es que no necesariamente, por ejemplo, ocurre que, ejemplo claro, que una mujer política vaya a trabajar en favor de las mujeres, no es un sinónimo de, pero claro que la representación de personas que han vivido cierta experiencia y que tienen acceso a la toma de decisiones, pues muchas veces puede significar grandes cambios, ¿no? Por ejemplo, el tema de la licencia menstrual, ¿no? Si no hubiera personas que menstruan legislando, pues quizás a los hombres jamás se les hubiera ocurrido que quizás, ¿no? A las mujeres les duele, bueno, no a las mujeres, a las personas menstruantes les duele muchísimo menstruar la mayor parte del tiempo. ¿No? Entonces, hablar de participación y de representatividad es muy importante, pero es complicado cuando tienes obstáculos sistemáticos que te impiden que tú puedas participar en un proceso electoral, que es un derecho que tienes como ser humano, ¿no? Todas las personas. Ujú, exacto. Ni si Sí, que ni siquiera está considerada tu existencia. Y eso es muy duro y muy cruel. Exacto, por las instituciones y por las leyes. Ajá. Eh, y pues sí, por eso el objetivo es un poco conmemorar la lucha, reconocer los logros, entender que hay mucho trabajo por hacer, pero bueno, este es un caso justamente de diversidad que quizás se sale un poco, bastante, de lo que entendemos incluso por diversidad.
Y eso fue como lo que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Es como no encaja en tus conceptos de heterosexualidad, homosexualidad, transexualidad, transgénero, no encaja en ninguno de esos porque engloba algo mucho más grande que quizás tú no puedas concebir en este momento, ¿no? Pero quizás si te, ajá, pero quizás si te abres a la idea de escucharles y de entenderles, pues sí, justo puedas comprender un poco más lo que es su existencia, ¿no? No al 100 por supuesto, porque pues no la estás viviendo tú, pero bueno, denso. Eh, exactamente, entonces sí, esa era una de mis grandes preocupaciones, yo estaba asustada, dije, yo no quiero que suene, o sea, que suene como Whitezican explica lo que es ser muche, ¿no? Pero no, o sea, no, no, no. Yo no sé. Ajá, y por eso lo que intenté fue como que escuchar diversas conceptualizaciones de diversas personas que se consideran muchas. Lo que me gustó es que siento que ninguna, o sea, sí hay similitudes, pero cada persona como que tiene una concepción distinta de lo que es ser mucho, ¿no? Eso está excelente. Y por eso lo principal que para mí lo caracterizaría es la idea de que no hay una definición exacta, no hay una definición casada con, ¿no? Y eso está bastante cool, creo yo. Yes. Pero bueno, no sé si quieres agregar algo más. Yes. Ujú. Yes, de alguna forma empatizar con, ¿no? Y sí, yes. Y ¿qué más iba a decir? Pues ya. Exacto, estoy de acuerdo en eso y pues adelante con el Pride. Y pues no sé si tengas alguna recomendación para hacernos que hayas visto. Ay, mis lentes se me caen, una disculpa, listo. Ah, sí, sí la he escuchado. Para pelearse con hombres, sí. Al final, men son el root of all evil. Yes, confirmo. El verdadero enemigo en común. Yo ahora sí vi un documental, fui a la Cineteca a verlo solita y qué bueno porque lloré. Es un documental que se llama Volverte a ver, está fuerte. Sí, exacto, sí lo vi.
Entonces, advertencia sí está muy fuerte, pero creo que es de esas cosas que son fuertes, pero que es muy importante ver exactamente de qué habla. Habla de un grupo de madres buscadoras que buscan a personas que desaparecieron, a familiares, amigos, hijos, ¿no? Parejas que desaparecieron en este país y el caso gira o se enfoca en el estado de Morelos, donde por cosas del destino una mamá descubre que su hijo desaparecido pues está primero en la fiscalía, no en la CEMEFO, y de repente, pum, aparece en una fosa común de la fiscalía. El fiscal le dice, bueno, pues aquí lo dejamos, ¿no? Como si fuera cualquier cosa. La mamá le dice, no, yo le quiero dar entierro a mi hijo, me quiero despedir de él de acuerdo a mi religión. El caso es que la señora pelea y pelea y pelea porque se abra la fosa común. ¿No? O sea, hay que considerar que esta es una fosa común que hizo, o sea, la fiscalía con permisos y todo, ¿no? Pero al abrir la fosa común se dan cuenta de que hay muchísimos más cuerpos, que muchos no tienen ni siquiera carpeta de investigación, que realmente tienen un relajo y luego se dan cuenta de que hay más fosas comunes. Entonces, esta documental sigue el proceso de cómo abren una fosa común y, o sea, este proceso está como supervisado por estas madres buscadoras, por la sociedad civil, que se tiene que transformar, mamás, literal, en peritos forenses, ¿no? Para poder como que vigilar este proceso. Y bueno, pues con esta frase te lo digo todo, el fiscal al inicio está diciendo, no, nada más hay 35 cuerpos en la fosa común y terminan siendo más de 100. Entonces, está muy triste, está muy interesante también, muchas cosas te van a dar coraje. Te habla de una doble desaparición, como dice una de las mamás en el documental. O sea, primero te desaparece a tu hijo, ya sea el crimen organizado, o sea, quien sea, y luego te lo desaparece el gobierno a través de esta impunidad sistemática de que ni siquiera en muchos casos investigan los casos y se les hace más sencillo no poner a todas las personas y cuerpos que son familiar de alguien y que alguien los busca en una fosa común y nunca investigarlos. Entonces, está fuerte, sí lloré. Entonces, sí, yo solo lo he visto que está en la Cineteca, no sé si se puede encontrar en otro lugar. Según yo, ajá, según yo hay no sé si es bueno, no sé si es una organización que se llama Ambulante, que lleva como documentales a diversos puntos del país, entonces igual y llega a su estado. Si no, yo me imagino que después espero que se pueda encontrar en alguna plataforma o en algún lugar. Pero sí, si tienen la oportunidad de verlo, sí véanlo. La verdad sí está fuerte, pero está muy interesante, muy importante verlo. Y ya, entonces sí, una recomendación un poco triste, definitivamente. Yes, sí, la verdad es que sí. Y pues bueno, eso fue lo que vi. Como verán, no vi algo muy alegre. Definitivamente salí muy enojada de la cineteca, así casi llorando ahí mientras caminaba hacia mi casa, pero pues bueno. Sí, hasta ya me iba a pelear porque o sea, una persona me dijo como, en la calle. Yo dije, me van a hacer una perra encuesta de gobierno, pero no era para donar a una asociación de perritos, entonces todo bien. Mientras sean perritos está bien. Pero dije, no me vengas a preguntar por quién voy a votar, porque en este momento no te quieres enterar de la respuesta y ya. Pero bueno, eso fue. No sé si quieras agregar algo más. Oh, sí. Y le damos fin a este podcast. Claro.
Yes. Y bueno, eso es todo por el día de hoy.